And the title of our message is Y el Outward. título de nuestro mensaje es Nuestra actitud externa, interna y hacia Dios. Porque aquí tenemos, si ustedes quieren, otro sermón de 3 puntos que el apóstol Pablo nos da aquí en este versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El capítulo 12 de esta carta de Pablo a los Romanos, como hemos visto, pasa de la doctrina a la aplicación de la doctrina. De las gloriosas verdades de los primeros 11 capítulos al vivir de esta vida cristiana espiritual. Y vimos en el versículo 1 donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y para poder entender esta carta, es esencial que recordemos el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, aquellas cosas hermosas que ha hecho Dios por nosotros como creyentes, que presentéis, que ofrezcáis como un acto de adoración vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que vimos que hay 2 departamentos, 2 áreas, 2 tipos de adoración. Punto número 1, adoración directa, como la que estamos haciendo ahora en este culto de alabanza. Y después tenemos la ofrenda como un sacrificio vivo del cuerpo. Y la palabra que dice aquí cuerpo significa toda nuestra vida, todas nuestras capacidades, todo nuestro tiempo, todo lo que es nuestro. Y el capítulo nos explica muchas cosas. Y después dice los versículos donde nos dice: no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este siglo, como muchos cristianos permiten que pase en estos días. Y dice: sino transformaos por medio de la renovación, transformados desde dentro por la renovación de vuestras mentes. Y vimos algunos de estos versículos. Y después de los versículos 3 a 8 tenemos algunos de los dones espirituales que todavía permanecen en la iglesia. Los estudiamos. Y después el versículo 9, donde nos habla del amor, y dice: el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, aborreced lo malo, seguid lo bueno, aferraos a lo bueno. Y el versículo 10, a respecto de relaciones unos con otros, el 11avo que veremos ahora es a respecto de un vivir activo cristiano. El versículo 12 es a respecto de cómo reaccionamos ante circunstancias, y el 13avo a respecto de la compasión y la hospitalidad. Y el siguiente, el 14, al respecto de persecución y cómo respondemos a ello. Y el versículo 15 es al respecto de empatía, etc. Entonces cada versículo es de gran importancia. Y el versículo 11, que es lo que vamos a estudiar este día, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces el primer punto que quiero mencionar en este versículo 11 es el siguiente. Es la actitud externa y comportamiento del creyente. Lo que hacemos, nuestro comportamiento como creyentes, no perezosos en lo que requiera diligencia, no lentos, no indolentes, no dudando. Algunos traducen esto diciendo: no os quedéis detrás en los negocios. Y vamos a mencionar negocios en un momento. No lentos, sino con diligencia. Y la palabra aquí, o esta frase, lo que requiere diligencia, no perezosos. Y bueno, justamente esta es una buena forma de traducirlo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y no tiene que ver con una cosa secular como de negocios de comercio, no necios en vuestros, o lentos en nuestra vida de negocios, sino que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y vamos a ver qué es lo que está diciéndonos aquí el griego: que estemos ocupados, que estemos atareados. Y esto es lo que representa el griego, y es lo que los traductores sin lugar a duda querían transmitirnos cuando lo tradujeron. La palabra griega que se traduce aquí en esta frase viene de velocidad. Significa no lentos en fervor, no lentos en un ímpetu,
no lentos en celo, en diligencia. Y las palabras del apóstol son extrañas. Podemos reducirlos a lo siguiente: no sed lentos en la velocidad. Esa es una forma, pero no es la mejor forma de traducir el griego, donde dice en lo que requiere diligencia no perezosos. Y lo que quiere decir aquí claramente es no sed lentos en un ímpetu, en una diligencia, como una actitud. Y eso es lo que quiero mencionar en este primer punto, unos cuantos momentos. En lo que requiere diligencia no perezosos, no sed lentos en vuestra diligencia, en vuestro ímpetu para vivir la vida cristiana, en vivir por Él y en todo lo que podáis hacer. Este primer punto es algo físico, si ustedes quieren, terrenal, y aún así no es así por completo. Y el segundo punto, en el versículo 11, fervientes en espíritu, ahí lidia con el aspecto espiritual. Piensen al respecto del Señor. Ustedes, por ejemplo, leen el Nuevo Testamento y no podemos evitar ver cuánto el Señor estaba haciendo, siempre viajando, predicando en todo lugar, sanando. No docenas de personas, ni siquiera cientos de personas, sino que miles de personas y a veces decenas de miles de personas. Recuerden aquellos pasajes que nos dicen que en tal lugar sanó a todos aquellos que estaban enfermos o que estaban poseídos. Siempre sanando, siempre laborando, siempre enseñando a sus discípulos y las referencias que nos dice la Biblia de cuando Él oraba. Así que cuando recuerden a Cristo, cuando mediten al respecto de su persona, a pesar de que no tenemos completo entendimiento de, por ejemplo, su personalidad humana, aún así podemos ver que Él siempre estaba aplicado a las cosas espirituales, siempre ocupado en las personas, siempre ocupado. No era lento, nos atrevemos a decir de forma respetuosa, no era lento en estar ocupado, constantemente se aplicaba a sí mismo, y el apóstol Pablo también. No podemos leer Hechos sin maravillarnos y sorprendernos y preguntarnos cómo un hombre que era anciano, estaba enfermo, podía lograr tanto, con toda la oposición que tuvo que sobrellevar y las dificultades y los impedimentos. Y una vez más los viajes también, los riesgos que tenía que tomar, la predicación, todo lo que tenía que hacerse, es una ilustración constante de acción y movimiento. Y piensen al respecto de los apóstoles también. A medida que predicaban la palabra, recuerdan a los cristianos primitivos, recuerdan a aquellos también que tenían trabajos agradables por hacer, eran tal vez artesanos, eran habilidosos en hacer cosas, tenían diferentes habilidades y hacían cosas complejas, y para hacer eso en el mundo gentil se tenía que pertenecer a un gremio, y esos gremios eran idólatras, y se tenía que ir a los festines idólatras, y entonces los cristianos tenían que dejar esos gremios, y eso significaba que tenían que hacer trabajos insignificantes. Y claro que muchos de cualquier forma eran esclavos, lo entendemos. Y recordemos la actividad a medida que ellos al mismo tiempo participaban en esta gran expansión de la palabra en el mundo antiguo. Y recuerden, por ejemplo, meditemos al respecto de hoy en día. Hoy en día tenemos cristianismo letárgico en todos lados, cuando la mayor parte de las actividades en las iglesias en general, a partir de lo que podemos ver, tiene que ver con estar entretenidos. Una industria muy grande entre supuestos cristianos, bandas de música, medios de entretenimiento, pero todo esto es letárgico con respecto a servir al Señor. Y esta es la exhortación aquí, en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no renuentes, no lentos, para hacer, para tener diligencia, para tener un ímpetu, para estar involucrado en la obra del Señor y en esparcir el Evangelio. No lentos. No es el caso hoy en día, y es verdad que muchas personas viven una vida muy ocupada. Nos damos cuenta de esto, y aún así al mismo tiempo frecuentemente no hacemos que esta vida aplicada, ese aspecto aplicado del vivir cristiano sea una parte
de nuestro programa, de nuestro plan. Por ejemplo, nos examinamos y deberíamos examinarnos regularmente, constantemente al respecto del pecado y tenemos que decir qué es lo que hemos sometido a hacer, qué es lo que he hecho hoy en día, a qué he sido seducido, lo cual no tendría que haber hecho, en qué he sido engañado para pecar, qué he dicho que ha lastimado y ha sido irrazonable y no he sido amable. Tenemos que revisar nuestro corazón. ¿He sido egoísta? ¿He hecho esto o aquello? Y también incluimos en nuestra lista de revisión qué es lo que he hecho que está bien. Dejamos a un lado un momento el asunto de nuestros pecados obvios por un momento. ¿Y cuáles son mis objetivos? ¿Qué he planeado hacer? ¿He vivido para mí mismo? ¿He vivido solamente para este mundo presente? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Incluimos esta actitud de diligencia, de ímpetu de aplicarnos a todo tipo de cosas. Tenemos objetivos, tenemos disciplina que cubra cómo vivimos, una diligencia, un ímpetu en la adoración. ¿Quién llegó tarde esta mañana? Y bueno, ya sé que hay muchísimo tráfico imprecedente aquí en Londres en este momento y se está acabando casi todos los caminos de la ciudad y uno sale por la calle el domingo en la mañana y he aquí que hay otra calle que está cerrada o alguna otra avenida está detenida. Yo entiendo todo eso. Pero no está pasando esto solamente ahora el que lleguemos tarde. Es frecuente que hay personas que llegan tarde. Eso es tener diligencia en la adoración, el tener fervor de estar ahí desde el principio por estar aquí en el culto. Entonces, en la adoración también, en la oración, cuando escuchamos al respecto de necesidades y dificultades, cuando sabemos que hay grandes preocupaciones, estamos entre los primeros que de forma privada y personal traemos estas cosas delante del Señor. Diligentes, con ímpetu en testificar. Siempre estamos diligentes queriendo testificar y queriendo tomar estas oportunidades cuando surgen, listos a buscar estas oportunidades con paciencia. Somos diligentes para buscar amistad con otras personas o en ese respecto vivimos para nosotros mismos y esperamos que la amistad nos llegue a nosotros. No somos diligentes, no tenemos ímpetu. Somos diligentes en ser útiles y claro, en actos específicos de servicio cristiano en el hogar, en la familia, para ayudar. Algunas veces he escuchado de casos donde la persona que parece ser más espiritual y comprometida en esa familia es la persona más perezosa y menos involucrada en la vida ordinaria en la casa y las cosas que se tienen que hacer allí. Y eso es algo triste, lamentable. Somos diligentes, tenemos ímpetu en nuestras vidas para poder ayudar, para tomar nuestra parte que tenemos que hacer y responder a necesidades. Y también tenemos diligencia para disculparnos y crear paz cuando surge la necesidad. Somos diligentes para probar los espíritus, probar las nuevas tendencias, examinarlas cuando vienen a la iglesia. Si tan solo todos los oficiales de la iglesia en el mundo fueran diligentes con ímpetu para probar los espíritus, entonces las iglesias no seguirían cosas locas en todo momento. Bueno, esta es la exhortación del apóstol. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere cuidado, no perezosos. Y esto tiene que ver con la personalidad, desde luego, y algunas veces hay personas que son aplicados, están ocupados, son diligentes para ayudar de diferentes formas, y este no es sincretismo de ellos en lo absoluto, pero tal es su personalidad que todo se hace con truenos y relámpagos, por así decirlo. Yo no estoy hablando de una forma errónea, sino que es evidente que esa persona está llena de ocupaciones. Y aún así hay otras personas que de alguna forma todo lo encajan en un temperamento calladito. Así es como estamos hechos. Los vemos hacer algo y se hace algo sin ninguna fanfarria. No lo podemos notar, no nos damos cuenta que tienen todo controlado y hay muchas cosas que están avanzando. Entonces, claro, hay variación dentro de las personalidades. Si alguien es una persona callada, controlada y capaz, o si alguien es una persona que de forma visible está ocupada, no importa cuál sea el caso. Así es como estamos hechos, es como somos.
El asunto aquí es, tenemos diligencia, tenemos ímpetu, nos consideramos y decimos, ah, sí, pensé hasta ahora que lo importante era mi vida espiritual. Pero aquí, bajo inspiración del Espíritu de Dios, el apóstol Pablo me está diciendo que necesito estar aplicado y tengo que estar notando necesidades, tengo que tener diligencia, tengo que ser extrovertido. Obviamente, de acuerdo a cómo esté hecho yo, mi propia personalidad, pero tengo que estar revisándome. Y algunas veces al crecer, los adolescentes que tienen la mayor cantidad de energía en cierta forma, ellos están acostumbrados a que todo se les haga en casa. Esperan que todo se les haga en casa. Y algunos, de forma muy lenta, más que otros, pasan esa línea divisoria cuando se supone que tienen que empezar a contribuir o ayudar en casa. Y los padres esperan por ese momento, algunas veces durante muchos años, de que pasen de ser niños y puedan ser verdaderamente jóvenes adultos. ¿Hemos cambiado también en la iglesia para bien? ¿O simplemente nos sentamos en la banca y esperamos que todo se haga por nosotros? Y esto no es que una persona diga estas cosas, es el apóstol Pablo. Es padre de tu vida cristiana, parte de tu vida cristiana el ser una persona aplicada con diligencia. Entonces el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no lentos, no quedándonos atrás, no renuentes, no dudando, a estar ocupados, a tener velocidad, por así decirlo, a tener celo, para notar cosas, a ser aplicado en las cosas. Entonces, ponlo en tu lista de revisión. ¿Cómo estoy viviendo? ¿En casa? ¿En la iglesia? Etcétera. Entonces ahora procedo al segundo punto, donde dice, en lo que requiera diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. El griego significa, el griego significa que la aplicación es que si hay un fluido, está ardiendo. Si es un sólido, está al rojo vivo. Un metal que está en ebullición. Y algunas personas lo traducen estar ardiente en el espíritu. Por ejemplo, se supone que se tiene en mente un sólido aquí, pero de cualquier forma significa estar con gran temperatura, hasta el punto de ebullición, hasta el punto de derretimiento en el espíritu, punto de ebullición. Y este es nuestro segundo punto. Se traduce aquí fervientes en espíritu, así como en Hechos también, 18:25. Y esto no lo tenemos que leer como la forma en la que se cumple lo primero, no perezosos, en lo que requiere diligencia. No estoy diciendo, sé ferviente en el Espíritu y después entonces estarás lleno de ocupaciones por Cristo, porque eso no es consecuencia lógica, no. Lo lamentable es que hay personas que son fervientes en espíritu o ardientes en espíritu, pero no se dedican de forma física a nada, a servir. Y es posible que tengamos lo uno sin lo otro. Y desde luego que hay personas que se dedican de forma física, pero permiten que lo espiritual se enfríe. Y su vida espiritual no es lo que tendría que ser. Y claro que lo uno no sirve sin lo otro. Entonces el apóstol los pone en diferentes áreas. Considera tu manera como una persona que nota cosas, que viene a ayudar, ese tipo de persona. Y después considera tu vida espiritual también, para poder tener ambas cosas, para poder estar ardiendo o ferviente en el espíritu. Y ahora en Hechos 6, por ejemplo, leemos al respecto de Esteban, uno de los primeros diáconos, el primer mártir. Leemos que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo es que los miembros de la iglesia sabían que él estaba lleno del Espíritu Santo? Bueno, pues podemos asumir que sabían esto a partir de su conversación. No que siempre hablase de cosas espirituales, tal vez era así, pero él hablaba frecuentemente al respecto de cosas espirituales. Y sabían que era un hombre espiritual.
sabían esto también a partir de la forma que les alentaba, lo sabían a partir de su humildad, porque se requiere el Espíritu Santo para hacer que un hombre o una mujer sea humilde verdaderamente. Y sabían que era un hombre espiritual. Sabían a partir de cómo estaba él con cuidado de las almas y a las cosas espirituales. Sabían que era un hombre espiritual, lleno del Espíritu Santo. Lo veían en cuán diligente era también, la forma que se aplicaba para toda la tarea que se le daba, cómo era confiable y sobre todo en su amor por Cristo. Entonces era evidente. Hoy en día hay personas que quieren otro tipo de señal, quieren lenguas que ya pasaron. Para hoy en día ya pasaron. ¿De qué otra forma podemos ver, dicen ellos, si alguien está lleno del Espíritu? Bueno, pues a partir del tipo de cosas que acabo de mencionar. La llenura del Espíritu no significa que tenemos un foco prendido encima de la cabeza. O por ejemplo, como hemos visto en algunos países donde se tiene vehículos comerciales con luces en la parte de arriba y también una luz titilante en el tablero y tal vez una alarma, y cada vez que ese vehículo comercial excede el límite de velocidad que se le pone, todo se enciende, la alarma, la luz en el tablero y la luz en la parte de arriba, y uno puede estar detrás de ese vehículo y puede ver que la luz está encendiéndose, y todo mundo y el policía más cercano sabrá que está excediendo el límite de velocidad. Y bueno, cuando he visto esas cosas me sorprendo, pero bueno, no es así con las cosas del Espíritu. La evidencia de la llenura del Espíritu son las cosas que acabo de mencionar. Y así fue con Esteban. Así que sabían que era un hombre espiritual. Él estaba preocupado por la gloria de Dios y el avance del reino y la oración, y quería aprender de las cosas de Dios. Él se ocupaba en la santificación, y la llenura del Espíritu trae instrumentalidad. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Así que cuidamos nuestra manera de vida, nuestra forma de vida, cuán extrovertidos somos, cuán ocupados estamos en ayudar, cuán activos estamos, no estamos sentados allí viendo nada más. Y vemos, observamos, controlamos nuestra vida espiritual. ¿Cómo está mi vida en oración? ¿Estoy manteniendo mi ministerio de intercesión en la oración? ¿Estoy examinando mi corazón constantemente? ¿Estoy comprometiéndome al Señor? ¿Y estoy buscando su ayuda en el caminar de la justicia? ¿Soy ferviente en el Espíritu? Entonces, tres cosas: no perezosos, no lentos en lo que requiere diligencia o estar ocupados, fervientes o ardientes en espíritu y sirviendo al Señor. Así que un vivir externo, un vivir interno y este punto final de servir al Señor, nuestra actitud hacia Él, sirviendo al Señor. No es lo mismo, no es la misma palabra de servicio que tenemos al final del versículo 1, donde dice que es vuestro culto racional. Esto significa dar toda nuestra vida, cuerpo, capacidades, todo como ofrenda a Dios. Eso es nuestro culto racional, lógico. Eso es lo que se tiene en mente en el versículo 1, pero en algunas traducciones se dice servicio. Y bueno, la palabra de servicio es la que se utiliza en el Nuevo Testamento para la adoración, aquí en el versículo 1. Pero el versículo 11 es diferente, donde dice aquí sirviendo al Señor. Y aquí tenemos la palabra que se refiere a servidumbre, como ser un esclavo. Y la idea es como alguien que es esclavo del Señor. Así que tenemos que cuidar nuestro comportamiento externo, cuán ocupados estamos, no ser perezosos en lo que requiere diligencia. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, que tengamos fervor y ardor en el espíritu, y tenemos que considerarnos como aquellos que son los esclavos. Somos esclavos, siervos, somos propiedad, pertenecemos al Señor, a Cristo, a Dios. Tenemos que servir al Señor como siervos. Esto está lleno de significado. Vivimos como personas que están ligadas a Cristo. Vivimos como personas que son propiedad de Él y son sumisas a Él, y no siempre es el caso. En el mundo cristiano se lee respecto de algunas personas
y tal vez ellos son pastores prominentes, célebres, y yo no quiero generalizar o hablar de todo mundo, pero es obvio y podemos ver que hay algunos que su actuación es tan teátrica, la forma en que hacen las cosas es una demostración tan grande de exhibicionismo y de atraer atención a sí mismos y las cosas que hacen y las innovaciones que utilizan, cualquier cosa que pueda ser diseñado para poder aumentar la prosperidad o la notoriedad de su iglesia o de su propio ministerio personal, ya sea que esté en la Biblia o no, ellos lo usan. Y podemos ver a partir de este versículo lo que están haciendo mal. No son perezosos en la forma que hacen las cosas, pero si son fervientes en el espíritu no lo podemos ver, pero no parecen estar haciendo esto por el Señor. Parecen estar haciéndolo por ellos mismos. Ellos son tan notorios, son tan célebres, que incluso contratan personas profesionales para pulir su imagen y para aconsejarles cómo pueden mantener esta notoriedad y lo demás. Mientras que aquí se nos dice que, bueno, no seamos perezosos, lo que requiere diligencia, que tengamos fervor en el Espíritu, una verdadera devoción y amor a Cristo, y que seamos como personas que somos sus siervos. Simplemente somos siervos. Tan ocupados como podemos estar, somos simplemente siervos. Y tenemos que apegarnos a seguir sus instrucciones y a seguir las órdenes de su palabra. Y tenemos que hacer todo no por nosotros, sino por Él. No de una forma que atraiga atención a nosotros, sino de una forma que traiga gloria a su nombre. De hecho, quiero ir un momento a Mateo 6, a las palabras de Cristo, por unos cuantos momentos a partir del versículo 16, donde dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, escuchen estas palabras, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? Bueno, son notados. Las personas que que respetan esas cosas, los notan, los respetan. Las personas piensan bien de ellos. Las personas dicen, oh, qué hombres tan espirituales. Cuán cerca deben estar del Señor. Y les admiran. Y entonces Cristo dice, ya tienen su recompensa. La recompensa que ellos querían era ser notados. La recompensa que ellos querían era ser significantes, importantes ante los ojos de los hombres y ser valorados por los hombres. Y ya tienen su recompensa. Ellos no están obteniendo una recompensa de mí, dice el Señor, es lo que implica. Ellos no están obteniendo nada del cielo, y es lo que implica el Señor, porque ya tuvieron la recompensa que buscaban, lo cual por completo estaba en la tierra. Lo hicieron por las apariencias. Ahora vamos de vuelta a Romanos 12:11, al final del versículo, sirviendo al Señor, es decir, esclavos del Señor, ligados, atados al Señor, como siervos que pertenecen a Él, aquellos que están simplemente cuidando sus intereses y que están haciendo todo por Él. Por ejemplo, esto es la razón por la cual nosotros nunca, jamás, nunca, de verdad, nunca en la iglesia de Jesucristo, nosotros jamás aplaudimos a nadie. En el Tabernáculo Metropolitano de Londres solamente hay una excepción, solamente hay una vez cuando aplaudimos, y eso es al final de la Escuela de Teología anual del Tabernáculo Metropolitano de Londres, cuando le aplaudimos en agradecimiento a los que han cocinado y nos han servido y todo el cuidado que han tenido de nosotros a través de esos 3 días. Pero nosotros jamás, nunca le aplaudimos a nadie por absolutamente nada que sea directamente espiritual. Jamás, no, nunca. Eso no es sabio en absoluto, eso es erróneo, incorrecto, y me atrevo a decir que a través de los estándares de la Biblia es incluso pecaminoso. Un culto de adoración a Dios en el cual se le aplaude a las personas, estamos arrojándole la palabra de Dios a su cara. Ah, Señor, tú dices que tenemos que hacer todo por ti.
tuya es la gloria. No, Señor, no. No estamos de acuerdo con eso. Queremos gloria en la tierra. Queremos ser valorados ahora. Queremos admirar personas ahora. Nunca, jamás aplaudimos en las cosas espirituales. Y nunca aceptamos aplauso o adoración o adulación de los hombres. Eh, a, a veces es difícil mantener esto fuera de los círculos cristianos. A veces las personas escriben biografías que van más allá de alentar nuestros corazones, mostrándonos la vida y el progreso espiritual que ha sido hecho por ciertas personas, de modo que glorifiquen a Dios y se transforma en una admiración a la persona, a la adulación a la persona. Y aquel que escribe esa biografía ha olvidado que él es una persona que está escribiendo una biografía espiritual. Entonces no hay aplauso a las personas, queridos amigos. Y hay personas que incluso se inclinan ante una audiencia, ante la iglesia. Se inclinan ante la audiencia, lo cual es el simbolismo de recibir su adoración, su alabanza, su adulación. Jamás esto tendría que darse a la iglesia. Ah, sí, si tú tienes alguna habilidad al respecto de algo y en el mundo la gente quiere aplaudirte, bueno, pues eso es asunto suyo y tuyo, pero no en la iglesia. Todo se hace por el Señor. Confiamos simplemente en Él primero, Él. Él obtiene todo el crédito, toda la gloria. Y estoy hablando en serio, amigos. Él es nuestro más grande interés. No tenemos interés en el mundo que sea más grande que el interés que tenemos en Él. Él es nuestro objetivo. Él es nuestra meta, el punto final de nuestras vidas. Él es nuestra más alta autoridad. Él es aquel que nos da toda guía. Cristo. Él es nuestro destino, nuestra felicidad. Él es todo para nosotros y le debemos todo. Él vino a la cruz del Calvario para comprarnos para gloria eterna. Le debemos todo a Él. Decimos, Señor, mi vida es para ti, no para mí, no para ser notado. Mi día del Señor, el día del Señor es para Él. Y te pregunto, ¿tu día del Señor es para Él? Leí un libro terrible hace poco tiempo de un profesor de seminario de los Estados Unidos de América. El título ya era sospechoso, llegando a ser un santo mundano. Y casi decía, tienes que honrar el día del Señor, pero en la mañana cuando vas a la iglesia. Y después les da a las personas libertad de hacer cualquier cosa que quieran. No. Cuando el Señor es verdaderamente tu Señor, tú debes decir, mi Señor, mi día del Señor es para Él. El día del Señor es para Él. Todo el día del Señor es para Él. Siempre que en tanto que pueda, razonablemente. Pero es para Él este día. Mi placer está en Él. Él es mi placer. Mi fortaleza y mi confort vienen de Él. Él es mi ejemplo. Él es mi inspiración. Él es mi guía. Él es todo para mí. Eres un siervo, por así decirlo. Le perteneces al Señor tu Dios. Así que este es nuestro razonamiento esta mañana y quiero mantener las cosas simples y breves. En lo que requiera diligencia, no perezosos, no quedándonos atrás, no lentos. En lo que requiera diligencia. Cuida tus actividades externas para con otras personas y tu familia y los que no son salvos y la iglesia. Fervientes en espíritu. Ardientes en el espíritu, siempre revisando nuestro fervor espiritual y sirviendo al Señor como un esclavo humilde. El Señor es todo y toda la gloria es para Él. Nuestra actitud externa, nuestra vida de forma interna, revisando nuestra relación con el Señor y de forma hacia Dios, haciendo todo por Él. Este es el sermón de 3 puntos del apóstol en el versículo 11 de Romanos 12. Que el Señor lo bendiga a nuestros corazones.